¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro. En avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. Segunda parte de Sin Nombre esta semana. Por allá Alejandro Marcano Santelli, el polémico, el inigualable y el único. Alejandro Marcano. El irreverente. Bueno, sí, no. Yo no tengo sin igual. Es decir, la verdad que no tengo como dicen en los Estados Unidos, a ti te define the one and only. El único Alejandro Marcano Santelli. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo te va? Espero que tengas mucho ánimo. No, demasiado, porque entonces empezamos hablando de tonterías en mi segmento. Si no lo han visto, váyanse a mi canal. Y al final, cuando nos dimos cuenta que no habíamos preparado ningún tema. No, pero se puso buena la conversa, pero ya teníamos rato hablando. Ya se nos iba a consumir. No, y nosotros tenemos el tiempo contado, pero no vamos a sacrificar tu espacio. Así que. No. Mira, vamos al grano, ya que calentamos en esa primera parte. Tú hablabas en tu segmento del problema de la migración. Fíjate, te voy a dar un hecho en específico. Yo estoy absolutamente preocupado por los rebrotes de xenofobia, por los rebrotes de alguna manera pechar la nacionalidad, el pasaporte venezolano, la cédula venezolana. O sea, aquí estamos, por ejemplo, en el caso, anteayer le estoy haciendo seguimiento a las noticias en Chile, de lo que ha ocurrido incluso con una protesta de camioneros que se fueron indignados a la calle porque dos venezolanos, que más que venezolanos son unos malandros, son unos delincuentes, porque eso es lo que son, por encima del pasaporte, la nacionalidad o lo que fuere, pues asesinaron a un colega de ellos, a un compañero de trabajo de ellos y bueno, la comunidad de estos camioneros se indignó, se fue a las calles, trancó las calles en las provincias de Chile y además entonces en Chile se está viviendo una situación en unas provincias específicas, creo que hacia el sur, lo que es la Araucanía, en Biobío, que está hacia el centro sur también del país, con respecto a unos brotes de violencia que lamentablemente muchos chilenos están asumiendo como que son rebrotes de violencia encausados solo por venezolanos. Y ayer yo veía un tuit, Alejandro, de una señora chilena que vivió en Venezuela y que dice que le duele muchísimo lo que está pasando con los venezolanos porque ella conoce a los venezolanos. Ella ponía un tuit, escribía un tuit y ponía una foto del metro, creo que en Santiago, no sé en qué provincia de Chile, pero era un ferrocarril, y en la puerta del metro decía algo así como, váyanse malditos venezolanos. Entonces, se ve que la situación incluso ha ido escalando al punto, fíjate que Piñera está por entregar el mandato en Chile, pero antes de que se vaya incluso el partido de José Antonio Kast, que era el candidato de la derecha, que no ganó, que fue derrotado por Boric, está considerando abrirle un juicio a Piñera porque la violencia en la Araucanía y en las provincias del sur de Chile está tan complicada que dicen, mira, Piñera no ha hecho nada y ha dejado que la migración haga lo que le dé la gana allí. Y cuando hablan de migración hablan de los venezolanos y hablan de los bolivianos también, de los ecuatorianos tal, pero los venezolanos... Muy pequeños, son un porcentaje muy pequeño. Y el caso es que cuando tú ves esto, tú dices, oye, entonces ¿será que es un delito ser venezolano? A mí me saca esto de la piedra muchísimo, Alejandro, porque lamentablemente por 3 o 4 malandros, marihuaneros, degenerados, violadores, asaltantes, que los hay, coño, se está poniendo en entredicho una diáspora de 6, 7 millones de personas. O sea, no sé cuántos hay en Chile, probablemente sean unos cientos de miles o no lleguemos a 100,000. Pero es que entonces cuando tú lees las noticias, probablemente esto lo lee un colombiano o lo lee un dominicano o lo lee un panameño y dicen, coño, ven que ahí están, esos son los venezolanos, que son unos delincuentes. Y lamentablemente no es la verdad, no es la generalidad, pero sí hay delincuentes dentro de la migración. El problema es que la estigmatización... Y no son poquitos, son bastantes. Hay bastantes, porque además son los hijos de Chávez. Estos son los hijos de Chávez. Este es el hombre nuevo. Este es el hombre nuevo. Dite en el clavo, los hijos de Chávez. Pero ¿cómo hace el nacional de un país
para identificar o para decir, este es malandro y el otro no es malandro, este es venezolano, el otro no es venezolano. Se ponen unos lentes, un escáner. O sea, estamos en una situación verdaderamente compleja porque lo más fácil para la conducta humana, Alejandro, es generalizar. Nosotros, incluso nosotros los periodistas, cuando queremos hacer un señalamiento positivo o negativo de alguien, generalmente es negativo porque somos periodistas críticos, decimos tales políticos tal cosa, decimos, por ejemplo, los adecos tal cosa, los chavistas tal cosa. Y en la mayoría de los casos eso es así, pero se producen excepciones también, donde hay gente que no es necesariamente delincuente, necesariamente no es, porque comparta un rasgo general con el conjunto de la población. Entonces, con el tema de ser venezolano nos está pasando que lo primero que van a hacer estos nacionales de estos países es generalizar. Y nos vamos a joder porque en el fondo lo que está en entredicho es que usted, señor Alejandro, que es venezolano, que ya tiene, entiendo, la ciudadanía de los Estados Unidos, y yo que soy venezolano, vamos a ser juzgados por nuestra condición fuera de nuestro país. O sea, esto ya había pasado en el Perú, yo lo recuerdo vividamente en el Perú, lo recuerdo en el Ecuador, lo recuerdo también en Chile, lo recuerdo que había ocurrido en Colombia, incluso donde ha sido, mira, bastante interesante, porque en Colombia ha sido bien atenuado el tema con los venezolanos, habiendo tantos venezolanos en Colombia. Pero esto está volviendo con mucha fuerza, y fíjate lo de Trinidad, cómo nos desprecian. Es terrible, Alejandro. Bueno, lo que pasa es que a diferencia de Colombia, y ojo, voy a describir esto, yo conozco solo Bogotá, he estado varias veces allí, pero no conozco más de las afueras de cómo está llegando la migración venezolana, pero entiendo que en Colombia no están todos en un mismo sitio. Voy a partir del punto porque el análisis tuyo es fabuloso, y esto le va a doler a mucha gente, pero es la verdad. Realmente la gente que está migrando, y ha ocurrido, y es histórico cuando ocurren este tipo de movilizaciones de seres humanos, que al final, ya no, tú hablas de 7, hay gente que se atreve a decir que son 8 y más los que han salido del país. Cuando ya se habla de tantos millones, los últimos que están saliendo son aquella gente con menos capacidad económica, esa gente que apoyó a Chávez, que apoyó a Maduro, que recibió una bolsita en club, que por una botella de ron o whisky, whisky no les daban, ron, guarapita, iban a movilizarse y con la promesa de una franelita y alguito de comida, pues los llevan a llenar, a hacer bultos en las manifestaciones oficialistas. Esa gente está yéndose, porque esa gente no tenía y ahora tiene menos. Entonces, cuando ve que el otro se está yendo, pero si el otro se va, yo me voy. Entonces, como una suerte de aventura. Hay características en esta movilidad que yo me pongo del lado de los chilenos. Yo creo que te lo comenté la semana pasada, no sé con quién lo hice, cuando escuché la declaración de una señora chilena con el absoluto desprecio que se refería a los venezolanos que estaban allí, y yo me puse en su papel, Neomar. Es decir, vivir en un edificio, mirar desde tu edificio ese poco de gente a las afueras, porque entonces ellos están allí, pero no honrando el gentilicio. Pues yo estoy en Estados Unidos y uno aquí en Estados Unidos se trata de portar lo mejor posible, ser el mejor profesional, ser el más. Yo aquí entrando a mi casa generalmente hay 2 stop y yo, aunque no hay policía que me pueda ver, los respeto los 3 segundos porque entonces tú te tienes que portar bien en las pequeñas y en las grandes, pero esa gente no se porta bien. Entonces, mirar desde tu balcón y ver una gente que está teniendo sexo, porque además es otra cosa que para mí es imperdonable. Si tú estás en esta situación, lo que menos deberías pensar es en quedar embarazado, pero esa gente está acostumbrada a dar hijos para que las mantengan. Entonces, y les ofrezco disculpas si estoy insultando u ofendiendo a cualquier persona de ese que se sienta ofendido, la verdad que lo lamento, pero es como lo veo yo. Tienen sexo, droga y rock and roll, ¿no? Entonces, pero no salen a trabajar, salen a buscar lo fácil, y lo fácil es amedrentar a la gente. Como están en grupo, se creen guapos y apoyados. Yo la verdad es que aplaudo el tema de la militarización y el estado de excepción, porque hay que ponerle orden y ese no es el patio de los venezolanos. Estamos migrando. Hay un problema que no ha resuelto Venezuela porque tenemos una narcodictadura. No lo ha resuelto los gobiernos de la región, porque no es dar dinero de las organizaciones no gubernamentales. No, pero no le podemos dañar la vida al citadino, y esa gente hay que respetarla y conservarle sus espacios. ¿Tienes una migración? Ok, chévere. Vamos a llevarte para el desierto. Te voy a poner condiciones, te pongo carpas mientras tú resuelves. Y aquí tú vas a trabajar. Me haces ladrillo para las calles y yo te pago o te doy comida, pero no gratis. Entonces tú los oyes cuando están protestando, que es lo que pasa igual cuando están entrando por la frontera de Estados Unidos. Es que a mí me tiene que oír el gobierno de Biden. ¿Por qué te tiene que oír el gobierno de Biden si tú estás entrando ilegalmente a este país? No, tienes que entrar primero de una manera humilde, después
debes estar súper consciente de que lo que estás haciendo es un acto ilegal. Entrar por una frontera sin papeles, eso es un acto ilegal. Entonces, además de la ilegalidad, vas a hacer lo que te da la perra gana, vas a llegar hasta asesinar a un camionero. No, chicos, eso es imperdonable, es imperdonable. Y eso es culpa de todo, de nuestro desgobierno, que es una narcotiranía, de los políticos que no le han puesto el cascabel al gato, y de los gobiernos de la región que no supieron hacer y atacar el problema. Y ahora lo hemos multiplicado, porque la gente va a seguir saliendo, porque ahora esto de que ya no hay cese de usurpación ni gobierno de transición, sino elecciones libres para el 2024, libres para el grupete, pero no libres para el venezolano que está pasando hambre. Y como tú dices, nos dañan el gentilicio a los que un día tú, que eres un tipo educado, profesional, trabajador, que tú no vas a ir a beber, a fumar, ni a tener relaciones con tu novio en una plaza pública esperando buscar un hueco, entonces te van a despreciar igualmente que aquellas personas que nos ensucian el tema de ser venezolano. Pero eso ha ocurrido, ojo, te lo repito, y con esto porque me encadené. Ha pasado con los exilios, pasó aquí en Cuba, sigue pasando con los cubanos, es decir, los últimos cubanos que tú los oyes en sus declaraciones cuando llegan a las balsas, y ojo, esto es problemas generacionales. No, que yo vengo aquí para que me ayuden. No, cuando tú vienes a pedir asilo político es porque te sientes perseguido, tienes miedo por tu vida, del sistema político, por tu pensamiento religioso. Y la gente viene pues ya las últimas migraciones de cubanos han confundido el tema de por qué se están yendo de la isla, sino venir aquí, estar unos meses, hacer un dinero, llevarse sus cosas para Cuba, vivir allá. No, entonces para eso no salga. Pero está pasando con el venezolano también aquí. Lo que pasa es que aquí la gente termina de entender porque este patio está lleno de migrantes, de colombianos, que es una gran mayoría, y de cubanos. Entonces, cuando ya en las noticias salen, porque desafortunadamente a uno le duele, cuando tú prendes el noticiero, te toca a ti reportarlo, me dice, asesinaron a fulano, una pareja venezolana. Entonces, wow. Pero claro, aquí no hay el señalamiento como tal, porque afortunadamente estamos en una tierra de migrantes creada por los cubanos, crecida a lo grande por los cubanos, un patio que se ha vuelto tan interesante que ya todo el mundo hasta de California y Nueva York está buscando vivir aquí, y me callo, porque creo que me encadené. Tenía ganas de hablar. No, perfecto. Hay tantas cosas por decir, Alejandro. En principio yo quisiera decir que yo lamento muchísimo la situación de la gente que está fuera de nuestro país, como es la tuya, aunque bueno, tú te has hecho tu camino, en el tema de la indefensión en la que han quedado, porque se supone que cuando usted es nacional de un país, en este caso venezolano, usted se va de su país y usted va a tener la atención de, digamos, los organismos burocráticos de su país en ese otro país al que usted va. Y la situación de los venezolanos en la mayoría del mundo, es de absoluta indefensión de los dos lados, porque Maduro trata a las patadas, o la tiranía de Maduro con sus organismos consulares y todas estas cosas, trata muy mal y a las patadas a los venezolanos fuera de Venezuela. Y esto se evidencia en el hecho más manifiesto, que es el calvario de renovar un pasaporte. Yo tengo cuentos, o sea, hileras de cuentos de cómo en cada país del mundo es peor y es más trabajoso renovar el pasaporte venezolano para gente que es la mayoría, que está fuera de Venezuela y quiere venir a Venezuela a ver a sus familiares, a visitar a su mamá que está enferma, a venir a ver no sé, a alguien, algún familiar, quiere venir a pasear, a ver la maravilla en la que se ha convertido Venezuela. Eso es un trauma para mucha gente con el tema. Entonces, eso por un lado. Por el otro tienes a un gobierno interino que lo primero que ha podido hacer, lo más grande que ha podido hacer, es meterse de lleno realmente con el tema de los venezolanos en el exilio y crear mecanismos de atención para esos venezolanos, y yo pensé que eso iba a ser así, pero lamentablemente veo que en muchos países eso no cuajó. El gobierno interino de Juan Guaidó ha dejado de su cuenta a muchos venezolanos, tanto más o igual que lo hizo Maduro. Entonces, son venezolanos que están como a la deriva, fuera de su país. Eso por ese lado. Por el otro lado, hay que decir también que la migración que tú dices, que ya en lo último es una migración, bueno, hay de todo, Alejandro. Habrá gente profesional, habrá gente con menos estudios, hay gente que dentro de esos niveles de menos estudios, hay como gente, dices tú, no suele generalizar, pero sí es así. Es más fácil generalizar. A mí me pasa. Pero ¿qué ocurre? Bueno, yo lo acabo de hacer. Claro, pero ¿qué ocurre? Y yo voy a ser muy claro con esto, porque uno puede ser venezolano, puede ser incluso nacionalista, pero no se puede ser chauvinista. Y lo siguiente, hay que ser muy claro con esto, Alejandro.
la responsabilidad de asimilarse a la nueva cultura, a las costumbres, a las leyes, a los modos de ser del país al que usted llega es suya. El país no tiene por qué adaptarse a usted. De hecho, yo probablemente no he migrado todavía, entre otras cosas, porque yo no me veo adaptándome a muchos países. Y yo estoy acostumbrado a estar en Venezuela. Esa quizás es la razón que mucha gente que no la comunica o no la dice, no la exterioriza, tiene para quedarse en Venezuela. Que dice, coño, a mí no me gusta como es Estados Unidos porque es demasiado estricto. Ah, bueno, entonces no se vaya para Estados Unidos, porque usted no tiene en Estados Unidos por qué estarse quejando de que las leyes son draconianas y de que usted no le permiten ser todo lo libertino que usted quiere ser. Usted tiene que adaptarse. Si no, usted es un elemento perturbador dentro de esa sociedad. Y por elemento perturbador, usted tiene que ser removido de esa sociedad, deportado, puesto preso, si se mete a ladrón. Y no va a ser feliz, personalmente no va a ser feliz, porque al Entonces final va a vivir como le pasa a mucha gente, Alejandro, porque esto es lo que tú dices es importante, le pasa a mucha gente que se van a Ecuador o a Perú. Ay, no, es que los peruanos esto y los ecuatorianos otro. Bueno, a usted nadie lo obligó a irse para ese destino en específico. Claro. Quizá usted escogió mal y es su deber, porque usted está llegando a un patio que, como dices tú, no es suyo. Usted tiene que buscar adaptarse. Si usted no le gusta, usted va a tener que reempacar su maleta y buscar otro destino. Entonces, esto lo digo porque fíjate cuál es el problema de la migración en Europa, haciendo el parangón. El problema es que la migración que hay en Europa, de países del África, de los países que son musulmanes, ellos no entienden esto que yo estoy diciendo. Y por eso es que yo le doy la razón a movimientos como Vox en España que dicen, no, son unos racistas. No, son realistas. Los musulmanes no logran asimilarse a Occidente y a la cultura cristiana democrática. Ni les interesa en su gran mayoría, ni les interesa. Y de paso no es que no les interesa, Alejandro, es que quieren torcer esa civilización y que la civilización camine ni siquiera a la par de lo que podría ser un híbrido. No, ellos quieren islamizar a la sociedad occidental. Entonces, ¿cómo no te vas a resistir? Oye, ¿quiénes son ellos para cambiar nuestro modo de ser? No son nadie porque para empezar, ese cuento del multiculturalismo, de que un musulmán que tiene unas ideas fundamentalistas en la cabeza, que no son todos, pero los hay, que pueda convivir en un sistema democrático es incompatible. Entonces, ¿dónde se expresa esto que yo estoy diciendo con más, digamos, con más fruición? En Europa, de que usted tiene que adaptarse. ¿Y por qué hay los problemas que hay en Francia, hay en España, hay en Italia con los migrantes musulmanes? Porque no logran adaptarse y no quieren. Es más, no es que no quieren adaptarse, es que quieren cambiar los patrones de la sociedad occidental. Y por eso es que surgen estos movimientos nacionalistas en Francia, en Alemania, en España, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, en América Latina, que debería ser más fácil, porque nosotros todos somos occidentales, todos fuimos conquistados por los españoles, entonces todos hablamos el español, además tenemos el vehículo común del idioma, pues sucede que hay gente que lamentablemente se ha llevado, como lo dijimos en otros programas anteriores, el rancho del chavismo debajo del brazo. Y esto es lo que ocurre. No se adaptan, entonces se van por el mal camino que en algunos casos ya tenían algunos en Venezuela, y entonces nos echan la lavativa a todos los venezolanos de hacer que nos metan en el pote, de que somos esto y somos lo otro. Y de paso quieren entonces, aquí tengo unos bajones de luz, espero que no se caiga el internet, porque me está parpadeando la lámpara. A mí también la mira, no podemos, o sea, no podemos. Esto es Venezuela, se nos fue la luz a mitad de grabación. Yo no sé si Marcano quedó diciendo barbaridades allí y bueno. No, me quedé porque tú, en el momento que dijiste, claro, esto está editado, porque tuvimos que grabar después. Aquí estoy hablando, y tú te quedaste así como esperando, no sé, a Godot, esperando que aparezca. No, mira, Alejandro, básicamente lo que estaba diciendo era eso. La gente tiene que asimilar las costumbres del sitio al que llega. Si no, bueno, es difícil, tiene que buscar otro sitio. Porque ningún país tiene la responsabilidad, como cuando empezamos a ver este fenómeno en Colombia. Dime, sí, Alejandro. No, lo desafortunado es que cuando la migración no es educada, esto no es fácil entenderlo. Yo voy a ir educado porque vienen acostumbrados a hacer lo que les da la gana, a vivir como les da la gana, armados, beben, bonche, música, fiesta,
Y más allá de eso, el chavismo creó una mentalidad donde el Estado como figura, como Venezuela es un petroestado, te tiene que dar todo. Entonces, lamentablemente se produce en algunos casos. Hay mucha gente que no, hay mucha gente que quiere trabajar y entonces estos degenerados que manchan el nombre de los venezolanos crean un prejuicio en las sociedades a las que llegan y esta gente que quiere trabajar, que no le importa mamarse 16 horas de trabajo al día, trabajar doble turno, así sea por sueldos que ni siquiera llegan al mínimo a veces, sino que están en el famoso mercado negro, o sea que son sueldos que bueno, te los pagan y no te queda de otra, pues, porque tú te fuiste, tú tienes que echar para adelante y tienes que ver cómo resuelves. Esa gente no tiene oportunidad de empleo por culpa de esta gente. Entonces, al final de cuentas, mira, para redondear la idea, ¿qué es lo otro que ocurre? Que esto nos pone de manifiesto que Venezuela es una bomba de tiempo y que lamentablemente como los países de la región no se tomaron demasiado en serio la crisis venezolana y pensaron que pues que no sé, Maduro iba a colapsar por combustión espontánea, de que aquí en Venezuela, bueno, el problema era de Venezuela y nada más. Bueno, aquí se ha replicado, pero a gran escala, lo que ocurrió con Cuba en su momento, Alejandro, que es que creó el problema del comunismo en Cuba, así como lo creó en Venezuela, pues un éxodo tan masivo que eso te va de alguna manera a subvertir el orden natural en distintos países. Lo quieras o no, porque ningún país está en América Latina para recibirte 2 millones de personas de sopetón, ni siendo el mejor país del mundo. Por eso es que entre todas las cosas malas que tiene el gobierno de Iván Duque en Colombia, yo siempre reconoceré que ese señor hizo lo mejor que pudo con la enorme migración venezolana que se fue hacia Colombia. Lo ha hecho lo mejor que ha podido. De hecho, es una de las mejores gestiones de migrantes respecto de todos los países de América Latina con respecto a venezolanos. Entonces, claro, ¿por qué? Porque la atendió con su departamento de migración, lo atendió como federal, como gobierno federal y como gobierno local. Y entonces al atenderlo, por supuesto, no se les escapó de las manos de la manera como se ha escapado en Perú o en la frontera con Chile e incluso Ecuador. Mira, yo quiero cerrar con esto, ¿no? A todas esas personas buenas de nuestra gente que ha salido buscando sin muchos recursos una nueva vida en el exterior, pues manténgase ahora, los que están en Chile, a buen resguardo, tranquilitos, trate de pasar debajo de la mesa para que no la agarren con usted. Pero aquellos que se están portando malito, pues señores, que los tomen la justicia, los deporten y los devuelvan para su país natal, que es Venezuela, que vivan en ese socialismo bolivariano del siglo XXI. Y denúncielo. Si usted está viendo que alguien está haciendo algo malo y usted está en ese campamento, acérquese a la justicia, por lo menos hágaselo saber si usted tiene familiares dentro de esos grupos. Hágaselo saber, que vaya y denuncie a la justicia. Mira, está pasando esto, identifíquelo con nombre y apellido, está ubicado aquí, para que los arresten y los saquen de esa ciudad. Porque eso es lo que va a hacer, y yo celebro el tema de la militarización y del estado de excepción. Eso lo va a permitir, no tiene que pasar por tribunales ni derechos humanos. No, usted se está portando mal, fuera de este país, para afuera. Entonces, los buenos tienen que pasar y van a destacar en el grupo de los malos. Ya, con esto no hablo más, ya terminamos por yo estoy de acuerdo que una mancha que sea permitida sobre el gentilicio venezolano lamentablemente nos empaña a todo. Entonces hay que atenazar ese problema a tiempo y lamentablemente hay países que no lo han podido hacer y eso nos está generando consecuencias negativas a todos, porque incluso los que estamos acá, entonces queda el país mal visto y el país, esto es como decir que Venezuela es Maduro o Chávez, no joda, Venezuela es mucho más, sí, porque una cosa el país somos todos al final, a lo que es Maduro, lo que es el chavismo. Entonces, lamentablemente ese poder de la generalización nos está haciendo mucho daño a nosotros. Se acabó esto, señor Alejandro Marcano. Voy a cenar, no había almorzado, voy a almorzar, cenar, así que... Programa bien accidentado el día de hoy, pero bueno, lo hicimos con mucho gusto. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos, vean la primera parte en el canal de Alejandro y nos vemos nosotros la semana próxima en un nuevo Sin Nombre. Hasta entonces.